En el año 1952 se organizaron unas elecciones para elegir gobierno en la isla. Uno de los candidatos era Fulgencio Batista. Este era militar y poco antes de las elecciones, presionado por los Estados Unidos, sacó el ejército a la calle en un golpe de Estado, tomando así el poder. Su dictadura se caracterizó por la corrupción y el amiguismo, además de las represiones a los opositores. En 1953, un joven llamado Fidel Castro, junto con su hermano Raúl Castro y un centenar de revolucionarios, intentaron tomar el cuartel militar de la Moncada, pero fracasaron con grandes bajas. Fue detenido más tarde junto con su hermano y puestos en prisión durante casi 2 años. Fueron liberados tras una amnistía del gobierno de Batista. Fue entonces ya en 1955 cuando se funda el movimiento 26 de julio, en el que defiende la lucha armada. Los dos hermanos se exiliaron a México y conocieron a Ernesto Guevara, un argentino que apoyaría su causa. Desembarcaron en Cuba de nuevo el 2 de diciembre de 1956 junto con 80 hombres, que por refriegas del ejército de Batista quedaron reducidos a 20. Traicionado por algunos y sin provisiones, Fidel se dio cuenta entonces que para tener más allegados a su causa necesitaba convencer al campesino. Fue cuando sus filas empezaron a estar nutridas de revolucionarios. Durante más de 2 años se atacaron puestos, cuarteles, patrullas y convoyes militares de los que sustraían las armas que usaban. Durante el año 1957 a 1958 fue cuando la revolución estaba en su punto álgido y se consiguieron verdaderas victorias contra el ejército de Batista, como en el Ulveró y Santa Clara, donde definitivamente se vio el triunfo de los seguidores de Fidel Castro. El 1 de enero de 1959, con Batista ya huido del país, se dio por finalizada la revolución. Las personas en La Habana salieron a las calles para celebrar el triunfo de esta. En un primer momento, Estados Unidos no pensaba que el cambio de Estado fuera un problema, pues no sabían que el carácter de dicha lucha era de pensamiento socialista. Finalmente, rompieron los tratos con el país caribeño y se inició una larga etapa con bloqueos, intentos de invasión y asesinato. Tras la lucha armada, Cuba comenzó una serie de reformas sociales en las que se construyeron escuelas, hospitales y se alfabetizó la población. En los años siguientes, líderes de la revolución desaparecieron de la escena en la isla. Primero Camilo Cienfuegos, que murió en un accidente aéreo, y más tarde Ernesto Guevara alias El Che, quien viajó a diversos países para proseguir su lucha armada, siendo fusilado en 1967 por el ejército boliviano. El régimen cubano ha creado numerosas polémicas en cuanto a su ideología y su política. Por ello, lo dejamos en el aire. Relaciones antes de la revolución. Las primeras relaciones entre la Unión Soviética y Cuba se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial. Maxim Litvinov, embajador soviético en los Estados Unidos, estableció la primera embajada de la Unión Soviética en La Habana en 1943, y embajadores cubanos bajo el mandato de Fulgencio Batista visitaron Moscú el mismo año. Durante este periodo, los soviéticos mantuvieron una serie de contactos con los comunistas cubanos para establecer alianzas durante el gobierno de Batista. El sucesor de Litvinov, Andrei Gromyko, se convirtió en embajador en ambos países, Estados Unidos y Cuba. A pesar de no visitar la isla mientras ocupó el cargo, tras la guerra, los gobiernos de Ramón Grau y Carlos Prío trataron de aislar a los comunistas cubanos y abandonaron las relaciones con la Unión Soviética. El retorno de Batista al poder en 1952 llevó al cierre de la embajada soviética. Tras la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, dirigida por Fidel Castro, triunfa el 1 de enero de 1959 e inicialmente Moscú prestó poca atención al hecho. Los soviéticos, resignados al dominio estadounidense sobre el hemisferio occidental, no contaban con la posibilidad de un posible aliado en la región. Según el posterior testimonio de Sergei Rashov y el Comité Central del Partido Comunista Soviético, ni el KGB tenían idea de quién era Castro o qué perseguía.
El primer soviético, Nikita Khrushchev, consultó a los comunistas cubanos, quienes le informaron de que Castro era un representante de la pequeña burguesía y que trabajaba para la CIA. En febrero de 1960, Khrushchev envió a Anastas Mikoyan a Cuba, tras el fracaso del viaje de Castro a Washington, donde el presidente Eisenhower rehusó reunirse con él. Según informes, los ayudantes de Khrushchev habían catalogado inicialmente a Castro como un agente secreto estadounidense. Después de la fallida invasión de Bahía de Cochinos de 1961, Fidel Castro anunció públicamente que la cubana era una revolución socialista. Khrushchev envió felicitaciones a Castro por rechazar la invasión, pero en privado creía que los estadounidenses pronto usarían el grueso de su ejército regular para derrocar el gobierno cubano. La defensa de Cuba se convirtió en una cuestión de prestigio para la Unión Soviética, y Khrushchev creyó que los Estados Unidos de Norteamérica bloquearían todo el acceso a la isla por mar o aire. Los soviéticos planearon una estrategia militar diseñada para hacer que Washington entendiera que el asalto de Cuba tendría consecuencias calamitosas. Un evento fundamental en las relaciones entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Cuba fue la crisis de los misiles. Khrushchev aceptó el desarrollo del plan en mayo de 1962 y a finales de julio alrededor de 60 barcos soviéticos pusieron rumbo a Cuba, algunos de ellos cargados de material militar. El 16 de octubre, un avión U-2 de los Estados Unidos voló sobre la isla fotografiando misiles tierra-aire que estaban siendo establecidos. En una intervención en televisión, el 22 de octubre, el presidente estadounidense John F. Kennedy anunció el descubrimiento de las instalaciones y anunció que cualquier ataque nuclear por parte de Cuba sería interpretado como un ataque de la Unión Soviética y sería respondido en consecuencia. Khrushchev envió distintas cartas a Kennedy el 23 y el 24 de octubre para informarle de la naturaleza de los misiles en Cuba y la intención pacífica de la Unión Soviética. El 26 de octubre, los soviéticos ofrecieron retirar los misiles a cambio del compromiso secreto de no invadir Cuba o apoyar cualquier invasión en la isla, así como la retirada de los misiles de Turquía. El gobierno cubano se sintió ofendido por no ser consultado en las negociaciones, al pensar que lo más coherente hubiera sido negociar sobre la base de las demandas cubanas y no las soviéticas. Los cubanos pedían 5 condiciones: la retirada de los Estados Unidos de la base naval de Guantánamo, el fin de los ataques piratas a barcos cubanos, el fin de la guerra sucia contra el gobierno cubano, el fin de apoyo a los grupos subversivos y el fin del bloqueo por parte de los Estados Unidos. Finalmente, se da el colapso de la Unión Soviética. Cuando el líder soviético Mikhail Gorbachev visitó Cuba en 1989, las estrechas relaciones entre Moscú y La Habana eran tensas por la aplicación de reformas económicas y políticas en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hemos visto cosas tristes en otros países socialistas, cosas muy tristes, afirmó Castro en noviembre del 89, en referencia a las reformas que se estaban aplicando en varios países aliados como la Unión Soviética, Alemania del Este, Hungría o Polonia. El colapso de la Unión Soviética en 1991 tuvo un efecto devastador en Cuba, iniciándose el llamado Período Especial, en el que Cuba perdía su principal aliado comercial, recrudeciéndose así el efecto del bloqueo impuesto por Estados Unidos. De tu brazo libertario a mí se queda tan clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable